Clasificación del verbo dos. Simple, cuando el verbo está formado por una sola palabra. Perífrasis verbal, cuando el verbo está formado por más de una palabra. Una perífrasis verbal puede estar formada básicamente por un verbo y un verboide. En algunos casos puede haber un verbo auxiliar. Se le denomina así porque forma una estructura que, en conjunto, expresa la idea de una acción. Ejemplos: Javier ganará una beca de estudios. Javier ha ganado una beca de estudios. Javier va a ganar una beca de estudios. Como te das cuenta, las perífrasis verbales resultan de una unión de un verbo auxiliar y una forma no verbal, no personal, infinitivo, participio, gerundio, que se comporta como un solo verbo. Ejemplos: ¿han aprendido la lección? ¿Van a aprender la lección? Las perífrasis verbales no pueden sustituir la forma no personal por el interrogativo que en una pregunta. Ejemplos: mi compañero quiere jugar en el aula. ¿Qué quiere mi compañero? Quiere jugar no es una perífrasis verbal. Debe tener hambre. ¿Qué debe? Incorrecto. ¿Qué debe tener? Sí es perífrasis verbal. Principal. Funciona como núcleo del predicado. Subordinado. No funciona como núcleo del predicado, sino como un verbo secundario. Cuando los verbos subordinados aparecen como verbos secundarios, necesariamente debe de haber un verbo principal. Además, los verbos subordinados aparecen encabezados por un conector subordinante: qué, quién, cuál, cuánto, cómo. Verbo principal. Ejemplo: mi profesor dictó unas clases. Verbo subordinado. Ejemplo: mi profesor dictó unas palabras que fuimos copiando. Verbo subordinado. Ejemplo: mi amigo, cuando algo no está bien, cambia de estrategia inmediatamente. Pronominal. Cuando el verbo está acompañado por cualquiera de los pronombres objetivos, me, te, se, nos, os. Además, debe concordar en número y persona con el sujeto. No pronominal. El verbo no está precedido de pronombre objetivo y, si lo tuviera, este no guarda concordancia con la persona o sujeto. Verbo pronominal. Hay concordancia entre la construcción verbal y el sujeto. Ejemplo: yo me peino con cuidado. Verbo no pronominal. No hay concordancia entre la construcción verbal y el sujeto. Ejemplo: ella me mira curiosamente. Verbo no pronominal. El verbo no está precedido de pronombre. Ejemplo: tú observas detenidamente. Atención. Los verbos pronominales, a su vez, se pueden dividir en tres clases: reflexivo, recíproco, cuasirreflejo. Reflexivo. Cuando la acción regresa sobre quien la realiza. Ejemplos: yo me miro en el espejo. Me miro a mí. Tú te haces daño. Te haces daño a ti. Ella se lavó con cuidado. Se lavó a ella. Recíproco. Cuando la acción es compartida entre quienes realizan la acción. Ejemplos: ellos se aman recíprocamente. Tú y yo nos veremos pronto. Nos veremos recíprocamente. Cuasirreflejo. Cuando hay verbo pronominal
pero no se concreta como reflexivo ni como recíproco. Verbo sí, cuasi reflejo. Yo me voy a mí mismo. Ejemplo, yo me voy de viaje. Verbo sí, cuasi reflejo. Se van recíprocamente. Ejemplo, ellos se van de mañana. Verbo sí, cuasi reflejo. ¿Te vas a ti mismo? Ejemplo, tú te vas a pasear mañana.